Hola, ¿qué tal? Ahora les traigo otra opción, pero esta vez con sombras individuales de Kehel Habibe y Diamond Beauty. Eso sí, fue difícil conseguir las sombras más parecidas, así que decidí escoger sombras que quedaran a la altura de color de la paleta original. Voy a empezar con el tono Once. Es una sombra color crema entre un acabado satinado y metálico. Tiene un pequeño reflejo entre dorado y rosa. Es una sombra bastante clara, casi se pierde con el color de mi piel. De Diamond Beauty encontré el tono Diamond Sand. Es una sombra entre color piel y crema. Es en acabado mate, solo que esta sombra tiene unas pequeñas partículas de color plata. El tono que sigue es el Chaser. Es una sombra en acabado mate, como entre un tono carne y salmón. Es muy clara, que casi se confunde con el color de la piel. De Diamond Beauty encontré el tono Milk Chocolate. Es una sombra en acabado mate bastante parecida, casi idéntica. A simple vista podría pasar por el mismo tono de sombra. El que sigue es el tono Sauced. Es una sombra en acabado mate entre un tono salmón marrón. De Diamond Beauty encontré el tono Soft Brown. Es una sombra en acabado mate a la misma altura del tono Saucer. Solo le faltaría ese pequeño toque marrón, pero fuera de eso funcionaría bastante bien. El tono que sigue es el Low Blow. Es una sombra en acabado mate en color marrón claro. De Kehel Habibe el tono que encontré es el Cocoa. Es una sombra en acabado mate muy parecida. Casi podría decir que es la misma. La sombra que sigue es Lumbre. Es una sombra metálica entre un tono dorado, rosa y cobre. A ver si alcanzan a ver el reflejo que da. De Diamond Beauty encontré el tono Metallica Copper. Es una sombra metálica que pigmenta bastante en color cobre. Solo que esta sombra no tiene ese reflejo dorado, pero fuera de eso podría funcionar bastante bien. El tono que sigue es el He Devil. Es una sombra en acabado mate entre un tono marrón naranja. Es un marrón bastante cálido. De Kehel Habibe encontré el tono Terracota. Es una sombra en acabado mate. Se asemejan bastante, solo que le faltaría ese pequeño toque marrón para oscurecerla un poco. El tono que sigue es Dirty Talk. Es una sombra metálica en color cobre. De Diamond Beauty encontré el tono Metallica Rubí. Es una sombra metálica bastante intensa, solo que esta sombra tiene un toque entre cobre y rojizo. La sombra que sigue es Scorched. Es una sombra metálica entre un tono rosa cobrizo.
de que Helga Vive fue algo difícil encontrar una sombra que se le pareciera, así que opté por el tono Cooper. Es una sombra satinada entre un color cobre y marrón, no es idéntica, pero podría funcionar bastante bien. El tono que sigue es el Cayenne. Es una sombra en color marrón medio, en acabado mate y bastante cálida. De Diamond Beauty encontré el tono capuchino, solo que mi sombra tuvo una caída libre y se quebró. La quise compactar pero no se pudo, se cuarteó, no sé si sea porque son sombras horneadas. Es una sombra en acabado mate en color marrón medio. Se parecen bastante, solo que la de Diamond Beauty es un poquitín más oscura. Aparte no es una sombra que es tan cálida ni tampoco es muy fría, sino es como un intermedio. Este tono sería una buena opción para reemplazar la sombra original. El tono que sigue es en fuego. Es una sombra en acabado mate marrón rojiza. De que Helga Vive encontré el tono brown. Es una sombra en acabado mate en color marrón oscuro. Para que se pareciera un poco más a la sombra original le faltaría ese pequeño toque rojizo. El tono que sigue es el Ashes. Es una sombra en acabado mate en color marrón oscuro con un pequeño toque de tinto. De Diamond Beauty encontré el tono chocolate. Es una sombra en acabado mate de color marrón oscuro. No es idéntica ya que le faltaría ese pequeño toque tinto, pero fuera de eso podría funcionar bastante bien. Y ya por último queda el tono Ember. Es una sombra metálica entre color marrón bronce. De Diamond Beauty encontré el tono Cooper. Es una sombra satinada bastante parecida. Si no fuera por lo metálico podría decir que es la misma.